Wade Wilson, acusado de quitarle la vida a 2 mujeres, no solo era un prisionero común en la cárcel del condado de Lee. Desde el primer momento, su presencia allí alteró la ya tensa atmósfera de la prisión. Su historial delictivo, especialmente violento, y sus conexiones dentro del sistema penitenciario lo convirtieron en un preso de alto perfil, sujeto a una vigilancia constante. Sin embargo, los guardias no podían prever el giro drástico que tomaría su estancia en la cárcel y la compleja red de manipulación y alianzas que Wilson estaba dispuesto a tejer en su intento por recobrar la libertad, aunque fuera solo por un breve y desesperado momento. Suscríbete, así me ayudas a seguir trayéndote casos tan impactantes. La historia comienza en una celda de 10 por 10, una habitación austera, que Wade Wilson compartía con otro recluso llamado Joseph Katz. Katz era, como muchos otros presos, una figura marginal, atrapada en su propio mundo de deudas y rivalidades internas. A pesar del ambiente hostil que usualmente se vive en una cárcel, en aquellos primeros días nadie hubiera imaginado que Katz y Wilson trabajarían juntos en un plan tan audaz y peligroso como el que finalmente intentaron. Fue a finales de septiembre de 2020 cuando la primera señal de un intento de fuga salió a la luz. La alerta fue dada por otro recluso, cuya identidad, debido a razones de seguridad, se mantuvo en el anonimato. Este recluso, quien compartía celda con un hombre llamado Loren Curtis Sawyer, decidió acercarse a un guardia y confesar una información inquietante. Según relató, Sawyer había recibido una nota de Wilson, una comunicación directa y desesperada que contenía una solicitud muy clara, que organizara un viaje para salir de allí. La forma en que la nota estaba redactada dejó en claro que Wilson no estaba hablando en metáforas. Su intención era salir de la cárcel, y para ello requería un medio de transporte que estuviera disponible hoy o mañana en las primeras horas de la madrugada, entre la 1 y las 2 de la mañana. El mensaje era directo, sin adornos, revelando una determinación que hacía a todos preguntarse hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para recuperar su libertad. Los oficiales, inquietos por el testimonio de este prisionero, comprendieron que debían actuar rápidamente. No podían permitirse el lujo de dejar pasar esta información, ya que, de ser cierta, un escape pondría en riesgo la seguridad de todos. La cárcel del condado de Lee tenía sus protocolos y estaba equipada para lidiar con situaciones de riesgo, pero la creatividad y tenacidad de algunos reclusos siempre podían convertirse en un desafío para las medidas de seguridad estándar. Así, un grupo de guardias se organizó para realizar una inspección exhaustiva de la celda de Wilson y Katz. Al llegar a la pequeña habitación de 10 por 10, los guardias comenzaron un análisis minucioso del lugar. La celda parecía simple a primera vista: 4 paredes, un par de literas, un taburete, una ventana protegida con un marco metálico y un grueso vidrio de seguridad. Sin embargo, al observar con mayor detenimiento, los guardias descubrieron detalles alarmantes que no se veían a simple vista. Notaron que el marco metálico de la ventana había sido removido parcialmente, una tarea que requería tiempo, ingenio y herramientas improvisadas que ni siquiera estaban permitidas en la celda. Esto indicaba una planificación meticulosa, llevada a cabo de manera discreta y en múltiples sesiones, cuando los guardias no estaban observando. El vidrio de seguridad que protegía la ventana estaba gravemente dañado. Al examinarlo con detenimiento, los guardias observaron múltiples grietas que se extendían a lo largo de la superficie, unas pequeñas y otras que casi recorrían el panel entero. Aunque el vidrio aún estaba en su lugar, las grietas indicaban que Wilson y Katz habían intentado debilitarlo de forma continua y estratégica, trabajando quizás durante las noches, cuando el resto de la cárcel se sumía en el silencio y la oscuridad, y los sonidos de sus esfuerzos podían pasar inadvertidos. Además, otro detalle llamó la atención de los oficiales. En una esquina de la celda, el taburete de metal que alguna vez estuvo atornillado firmemente al suelo ya no estaba en su lugar. En el cemento solo se veían las marcas donde los tornillos habían estado, un rastro que sugería que el taburete había sido removido con fuerza. Este detalle encendió una alerta inmediata entre los oficiales, ya que el taburete podía haber sido utilizado como herramienta de apoyo en el intento de romper el vidrio o de forzar el marco de la ventana. La celda de Wilson y Katz, a pesar de su reducido tamaño y sus aparentes limitaciones, se había transformado en un taller improvisado de escape. Mientras los guardias continuaban con la inspección,
la noticia del intento de fuga se esparció por los pasillos de la cárcel. Otros internos comenzaron a susurrar sobre los movimientos de Wilson, y las sospechas sobre sus conexiones no hicieron más que acrecentarse. Durante el proceso de investigación, el mismo recluso que había alertado a los guardias ofreció otro dato revelador. Wade Wilson y Lauren Curtis Sawyer compartían un vínculo a través de una agrupación conocida en el mundo penitenciario como The Unforgiven. Esta organización, caracterizada por sus ideales de supremacía blanca, tenía una presencia fuerte dentro de la prisión, y sus miembros eran conocidos por mantener una lealtad inquebrantable entre ellos, una especie de código de honor que dictaba sus acciones y alianzas. La mención de The Unforgiven no pasó desapercibida para los detectives. Esta agrupación, que según rumores tenía una estructura jerárquica bien definida, era vista con recelo por las autoridades penitenciarias. La posibilidad de que Wilson estuviera utilizando sus conexiones dentro de The Unforgiven para organizar una fuga agregaba un nivel de complejidad y peligro a la situación. ¿Hasta dónde llegaba el alcance de esta organización dentro de los muros de la prisión? ¿Cuántos otros miembros podrían estar involucrados, ya fuera dentro o fuera de la cárcel, en un plan tan elaborado? Los detectives, cada vez más convencidos de la gravedad de la situación, comenzaron a recopilar toda la evidencia disponible. Entrevistaron a otros reclusos, revisaron las cámaras de vigilancia y rastrearon cualquier ápice de comunicación entre Wilson, Sawyer y Katz. A pesar de sus intentos por enmascarar sus actividades, la evidencia apuntaba directamente a Wade Wilson como el autor intelectual de la operación. Su plan, que involucraba múltiples capas de manipulación, amenazas y alianzas estratégicas, fue desarticulado justo a tiempo. Finalmente, Wade Wilson fue acusado formalmente de intento de fuga y de daños criminales, cargos que se sumaron a su ya extenso historial de violencia y desobediencia. La pequeña celda de 10 por 10 que compartía con Katz volvió a su estado original, y las medidas de seguridad en torno a él se incrementaron, al igual que la atención de los oficiales sobre las actividades de The Unforgiven. Esta historia se convirtió en una advertencia para todos los que subestimaban las habilidades de aquellos internos que, como Wade Wilson, no veían la prisión como un fin, sino como un obstáculo temporal en su camino hacia la libertad, una barrera que intentaron romper con cada herramienta, cada aliado y cada segundo de tiempo que lograban manipular a su favor. Suscríbete, así me ayudas a seguir trayéndote casos tan impactantes.